¿Qué ocurre cuando el gobierno de México acusa a Estados Unidos de proteger al mismo cártel que declaró como organización terrorista? Esa es la pregunta que hoy vuelve a colocar la relación bilateral bajo una intensa presión política y diplomática. Y es que mientras el caso del capo conocido como Ismael El Mayo Zambada entra en su fase definitiva ante la justicia estadounidense, las declaraciones de ambos gobiernos revelan que este expediente ya dejó de ser únicamente un asunto de narcotráfico para convertirse en un tema que pone a prueba la confianza entre ambos aliados. De eso vamos a hablar hoy. Soy Celeste Armenta, cubriendo a Pachi Valencia. Quédese con nosotros esta noche en Desde el Capitolio. Todo comenzó durante la conferencia matutina del 6 de julio, cuando la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo una afirmación que causó controversia. Sheinbaum sostuvo que existe una contradicción en la política estadounidense hacia el cártel de Sinaloa. Según explicó, Estados Unidos decidió catalogar a esa organización criminal como terrorista, pero al mismo tiempo le brinda protección. Sus palabras llamaron la atención porque no se limitaron a cuestionar un operativo específico. En realidad pusieron en duda la congruencia de la estrategia estadounidense contra el narcotráfico y anticiparon una nueva etapa de tensión entre ambos gobiernos. Es muy importante decirlo, la protección que se le ha dado a un grupo en Estados Unidos, porque ellos los nombraron organizaciones terroristas, pero al mismo tiempo le están dando protección. Las declaraciones surgieron mientras la mandataria hablaba sobre el caso de Ismael El Mayo Zambada, uno de los fundadores y máximos líderes históricos del cártel de Sinaloa, cuya captura continúa generando preguntas tanto en México como en Estados Unidos. Ante una consulta realizada por The Epoch Times, el Departamento de Estado evitó responder directamente al señalamiento de que Estados Unidos protege al cártel de Sinaloa. En lugar de entrar en una confrontación pública con la presidenta mexicana, la dependencia optó por reiterar cuál sigue siendo la política oficial de la administración Trump. El mensaje fue claro. Según el Departamento de Estado, la Casa Blanca continúa impulsando la cooperación en materia de seguridad con México alrededor de prioridades comunes. Entre ellas, dijo textualmente, adoptar medidas decisivas para desmantelar a los cárteles y proteger el bienestar de ambas naciones. Hasta allí la cita. En otras palabras, Washington decidió responder con un mensaje institucional. No negó de manera específica las declaraciones de Sheinbaum ni abrió un debate sobre sus afirmaciones. Simplemente reiteró que la estrategia estadounidense continúa enfocada en combatir a las organizaciones criminales que operan en ambos lados de la frontera. La Casa Blanca reforzó ese mismo argumento. Una portavoz explicó que el presidente Donald Trump está cumpliendo la promesa que hizo durante su campaña de enfrentar a los cárteles mexicanos y designarlos como organizaciones terroristas extranjeras. Además, también afirmó que el presidente seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a los estadounidenses frente a las organizaciones criminales y frente al tráfico de drogas, que según Washington, continúa representando una de las principales amenazas para la seguridad nacional. Hasta ese momento, el intercambio parece limitarse a diferencias políticas. Sin embargo, detrás de esas declaraciones existe un contexto mucho más complejo que ayuda a entender por qué este caso se convirtió en un punto de fricción entre ambos gobiernos. La controversia gira alrededor de la forma en que Ismael El Mayo Zambada terminó bajo custodia de las autoridades estadounidenses. Desde el principio existieron dos versiones distintas sobre lo ocurrido. Las autoridades mexicanas sostuvieron que el histórico líder del cártel de Sinaloa fue secuestrado en Culiacán durante 2024 y a su vez trasladado por la fuerza hasta Estados Unidos en una aeronave.
El propio Zambada difundió posteriormente una carta en la que aseguró que Joaquín Guzmán López, el hijo de su socio criminal Joaquín El Chapo Guzmán, organizó una emboscada, lo privó de su libertad y lo llevó contra su voluntad a territorio estadounidense. Durante estos casi 2 años, la discusión giró alrededor de una pregunta muy concreta. ¿Participó alguna agencia estadounidense en esa operación? La respuesta permaneció envuelta en incertidumbre hasta hace apenas unos días. La semana pasada se reveló que el FBI sí participó en la captura de Ismael Zambada y de Joaquín Guzmán López. Ese reconocimiento modificó por completo la discusión política, es decir, ya no se trata solamente de saber cómo llegó Zambada a Estados Unidos. Ahora también se debate cuál fue exactamente el papel de las autoridades estadounidenses durante la operación y si el gobierno mexicano fue informado oportunamente. Mientras esa discusión continúa, el propio Zambada acaba de dar un paso que prácticamente cierra cualquier expectativa sobre el desenlace de su proceso penal. El 6 de julio de 2026, los abogados del excapo presentaron ante el juez federal Brian Cogan de la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York una carta que marca un momento decisivo en este caso. El documento aclara que Ismael El Mayo Zambada acepta que recibirá una condena obligatoria de cadena perpetua. La defensa explica expresamente que el acusado se declaró culpable plenamente consciente de que la consecuencia jurídica será pasar el resto de su vida en prisión. Y añade que Zambada no solicita al tribunal una sentencia diferente. Simplemente acepta el resultado que establece la legislación estadounidense para los delitos por los cuales se declaró culpable. Esa postura representa un cambio significativo respecto a otros grandes procesos relacionados con el narcotráfico. Según la carta presentada por los abogados, la estrategia nunca consistió en buscar un acuerdo que redujera la pena. Desde que llegó a Estados Unidos, Zambada manifestó su intención de declararse culpable sin llevar el caso a juicio. No presentó recursos previos al proceso, ni intentó retrasar el procedimiento, y tampoco ofreció colaborar con las autoridades estadounidenses para obtener beneficios judiciales. De acuerdo con la defensa, esa decisión permitió evitar uno de los juicios federales más complejos de los últimos años, ahorró recursos al sistema judicial y redujo los riesgos que habría implicado llamar a numerosos testigos para declarar en un proceso que posiblemente habría durado varios meses. Sin embargo, aceptar la cadena perpetua no significa que la defensa haya renunciado a presentar solicitudes ante el tribunal. Los abogados realizaron una petición muy específica relacionada con las condiciones en las que Zambada cumplirá el resto de su condena. Debido a que el capo tiene 76 años y enfrenta diversos problemas de salud asociados con su edad, solicitaron que el juez recomiende a la Oficina Federal de Prisiones su traslado a un centro médico penitenciario especializado. La defensa propuso instalaciones federales como Butner, Rochester o Springfield, aunque reconoce que la decisión final no corresponde al juez, sino exclusivamente a la Oficina Federal de Prisiones, esto conforme a la legislación estadounidense. Durante el proceso previo a la sentencia, Zambada asumió públicamente la responsabilidad por los delitos que cometió. Reconoció el grave daño que el tráfico de drogas provocó en Estados Unidos, México y otros países. También admitió el costo humano de la violencia generada por la organización criminal que encabezó durante décadas y pidió perdón a las personas que resultaron afectadas por sus acciones. Pero mientras el expediente judicial parece acercarse a su conclusión, el conflicto político entre ambos gobiernos apenas comienza. Las declaraciones del FBI sobre su participación en la captura provocaron una reacción inmediata del gobierno mexicano.
Este 7 de julio, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que solicitará formalmente una explicación a la agencia estadounidense. La petición será presentada a través de la Fiscalía General de la República. Durante la conferencia matutina de la presidenta, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, informó que México pidió a la Fiscalía solicitar oficialmente al Buró Federal de Investigaciones información detallada sobre la participación de sus agentes en la captura de Ismael Zambada. El objetivo, explicó el funcionario, es conocer exactamente cuál fue el papel del FBI y bajo qué circunstancias ocurrió esa intervención. Sin embargo, la explicación del gobierno mexicano no terminó ahí. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, presentó una cronología que ayuda a entender por qué esta revelación elevó la tensión diplomática. Rodríguez recordó que en agosto de 2024, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, declaró públicamente que ninguna agencia estadounidense había participado en la captura de Zambada. Pero ahora, con la confirmación realizada por el propio FBI, el gobierno mexicano sostiene que existen dos versiones completamente distintas sobre un mismo hecho. Y según la funcionaria, alguien mintió. A partir de ese planteamiento, el gobierno mexicano elevó todavía más el tono de sus cuestionamientos. Rosa Isela Rodríguez señaló que si se confirma que agentes del FBI participaron dentro del territorio mexicano sin informar previamente a las autoridades nacionales, esa actuación podría constituir una violación a la Constitución mexicana, a la Ley de Seguridad Nacional y también a diversos compromisos internacionales, entre ellos la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la Organización de los Estados Americanos. En otras palabras, para el gobierno mexicano ya no se trata únicamente de esclarecer cómo ocurrió la captura de El Mayo. Ahora también busca determinar si alguna autoridad extranjera actuó dentro del país al margen de los mecanismos de cooperación establecidos entre ambas naciones. Hasta ahora, ni el Departamento de Estado ni la Casa Blanca han respondido directamente a esos señalamientos jurídicos. ¿Usted vio el video completo de lo que dijo Marco Rubio sobre una nueva Cuba? Esto podría significar el comienzo del fin del régimen cubano. Y le pregunto esto porque no vaya a ser que usted se esté informando desde videos editados convenientemente, como ya ocurrió un pasado 6 de enero. Y eso no es todo. Cuando usted busca informarse, se topa con exageraciones, con sesgo, con desinformación. Porque hoy informarse no es simplemente leer titulares, es saber quién está detrás de la noticia, es poder mirar lo que pasa en Estados Unidos, en América Latina y en el mundo sin que nadie le diga qué tiene que pensar. Porque usted trabaja, paga sus impuestos, cuida a su familia, se preocupa por el futuro de sus hijos y merece entender lo que está ocurriendo desde un periodismo serio que investigue por usted, que le explique lo que muchos pasan por alto y que respete su inteligencia, mostrándole la escena completa. Y eso es The Epoch Times en español. Sea parte de nuestra misión apoyando con una donación de valor que usted considere, porque con cada aporte usted le da voz a la verdad. Haga su donación tocando el enlace que le comparto ahí abajo o escaneando este código QR y sea parte del periodismo libre. Antes de despedirme, los invito a visitar los enlaces que están en la descripción para que se mantengan informados a través de nuestro medio escrito, The Epoch Times en español. Allí encontrará el seguimiento de las noticias que hoy le he presentado. También encontrará informes especiales y una sección de salud que seguro es de su interés. Soy Celeste Armenta y gracias por acompañarme esta noche en Desde el Capitolio. Buenas noches.